Sí, doctora, se ve Ya todo. está. Muy bien, empezamos 3:05 entonces. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a empezar la clase. Pongan por favor todo su audio en silencio para no interrumpir la clase y vamos haciendo las preguntas al final de la clase, ¿ya? Entonces, el capítulo que vamos a desarrollar ahora es el primer capítulo del sílabo de la asignatura. Este capítulo está dirigido básicamente a que ustedes puedan desarrollar la tarea académica, ¿no? Este año vamos a utilizar un formato para completar la tarea académica, ¿ya? Y parte de la explicación de la clase de hoy y sobre todo la explicación de qué es lo que hay que considerar o llenar en cada ítem del artículo que se les va a brindar se va a hacer el día jueves, ¿ya? Entonces, empezamos. Para que ustedes puedan, digamos, tener una idea o repasar de los conceptos que ya tienen ustedes sobre investigación, no se olviden que hay dos tipos de diseños de estudios científicos. Hay los descriptivos y los analíticos. La diferenciación básica entre estos dos tipos de diseños está entre la comparación entre grupos. Si ustedes tienen un grupo A y tienen un grupo B de cierta patología de interés y van a comparar o van a ver las diferencias sobre una exposición o una enfermedad que pueda ser evaluada en ambos grupos, eso es parte o son tipos de estudios comparativos. Pero si ustedes solamente tienen un grupo de enfermedad, digamos, pacientes con diabetes mellitus, pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, y van a describir la característica de la enfermedad, eso corresponde a un estudio descriptivo, pues porque no van a hacer ninguna comparación. ¿Cuáles son los ejemplos de estudios descriptivos? El reporte de casos o el reporte de series, ¿no? Un paciente de repente por ahí dice reporte caso de una presentación inusual de pacientes con Guillain-Barré, de un paciente con Guillain-Barré, ¿no? O de repente por ahí sale reporte de casos, reporte de series de casos de pacientes con Guillain-Barré post vacunación contra el COVID-19, ¿no? Entonces, no hacemos más que describir los casos clínicos de los pacientes, por eso es descriptivo. Otro tipo de estudios descriptivos también son los estudios psicológicos, ya que vamos a ver más adelante a qué nos referimos con ecológicos, pero básicamente el concepto es, si yo en un estudio de reporte de casos, una serie de casos, analizo cada caso de forma individual o tomo la información de los pacientes de forma individual y luego los agrupo, en el estudio ecológico es diferente. Yo tomo la información por grupos. Pueden tomar la información, por ejemplo, de una ciudad, de un país o de un grupo de clases, ¿no? Eso es básicamente la unidad de medida, a diferencia de los demás estudios que son los individuos, en los ecológicos son los grupos. Entonces,
¿Cuándo se utilizan los estudios descriptivos? Cuando queremos primero saber cómo es la enfermedad, ¿no? Y es una enfermedad de repente nueva que está apareciendo, juntamos los pacientes y vemos cómo se comportan la mayoría, ¿no? Vamos a describir. Y también es el primer paso para identificar algo nuevo que está apareciendo. Ejemplo de estudios analíticos, tenemos los estudios, los cross-sectional, que son los estudios transversales, cuando hay obviamente grupos comparativos. Los estudios de caso y control, los estudios de cohortes y los ensayos clínicos aleatorizados. ¿Qué voy a medir o qué me permite medir o evaluar los estudios analíticos? Me permite evaluar la frecuencia, porcentaje, desviación estándar y me permite sobre todo evaluar medidas de asociación. Puedo yo calcular el odds ratio, puedo calcular el riesgo relativo, puedo calcular el análisis de supervivencia. Entonces ya los estudios analíticos me permiten evaluar otras medidas de asociación. Cuando uno quiere saber qué tipo de estudio uno va a aplicar, simplemente uno tiene que basarse en la hipótesis o la pregunta científica de interés. De ahí es donde ustedes van a poder determinar qué tipo de diseño de ensayo clínico, qué tipo de diseño de estudio clínico ustedes van a aplicar. El reporte o serie de casos, ¿no? De un caso o de serie de casos. ¿Para qué es? Obviamente para presentar o reportar casos clínicos poco frecuentes o inusuales. Cuando de un caso clínico aparece algo nuevo, inesperado, nosotros, por ejemplo, sabemos de que el cuadro clínico típico del paciente con Guillain-Barré es una parálisis ascendente, ¿no? Empieza en miembros inferiores y asciende hasta miembros superiores y puede comprometer el sistema ventilatorio. Los pacientes hacen insuficiencia respiratoria. Pero acuérdense del brote que hubo antes de la pandemia, donde los casos clínicos empezaban de miembro superior, de manos, y luego rápidamente generalizaban, y insuficiencia respiratoria que normalmente podría aparecer en los 5 o 7 días en los pacientes que estaban debutando con esta nueva forma tenían, digamos, las complicaciones respiratorias dentro de las 24 o 48 horas. Entonces, queremos reportar, estamos presentando pacientes con Guillain-Barré, pero con esta forma inusual podríamos hacer un reporte de una serie de casos. Nuevamente, esto es parte de los estudios de tipo descriptivos. Cuando hablamos de estudios ecológicos, hace un momento les comenté, la unidad de medida no es el individuo, no es la descripción del caso clínico de un paciente en específico, sino de un grupo de personas de forma general. Podemos tomar el distrito, de repente, ¿no? El distrito de Jesús María, por ejemplo, ¿no? El distrito quisiera yo saber si en el distrito de Jesús María, por ejemplo, ¿no? La contaminación del aire les predispone a los pacientes a la mortalidad de alguna enfermedad en específica. Entonces, de forma global, yo hago la medida de la exposición, que podría ser la contaminación del aire, el outcome, que es el resultado, que podría ser mortalidad por cualquier enfermedad, y hago más o menos, si quiero saber, ¿no? Si de repente la mortalidad por de repente infecciones respiratorias es más alta que por enfermedades cardiovasculares de acuerdo al nivel de contaminación, ¿no? Entonces, estoy agarrando el promedio de un grupo, de una población específica, no de los individuos en particular. Cuando hablamos también de los estudios analíticos, aquí también entra parte de los estudios observacionales, porque también hay los estudios experimentales. ¿Cuál es la diferencia principal entre los observacionales y los experimentales? Como su nombre lo dice, el estudio observacional, el investigador no ejerce o no modifica el curso, la evolución de la enfermedad ni la exposición. En cambio, en los estudios experimentales, que el ejemplo clásico son los ensayos clínicos, ahí sí podría haber una, digamos, una modificación o una interacción directa del investigador sobre lo que se quiere evaluar.
Los estudios observacionales, y lo tienen ustedes ahí en letras rojitas, no hay una randomización, no hay una aleatorización. Yo simplemente voy a observar y voy a hacer el análisis y voy a dividir entre los grupos, porque ya es parte también de los estudios analíticos, donde yo tengo acá dos grupos comparativos, ¿no? Un grupo que es el grupo de la intervención, si lo quiero, digamos, hacer analogía, un nuevo tratamiento que yo quiero probar o demostrar, versus un grupo control, que puede ser el tratamiento que ya se da, o si la enfermedad no tiene tratamiento, placebo, ¿no? ¿Y qué voy a observar en cada grupo? Si el paciente mejora, no mejora, tanto en el grupo de la intervención como en el grupo control. Esto es lo que hace los estudios analíticos, comparan. Para que ustedes puedan reconocer el tipo de estudios, tienen que ver y leer si hay una comparación entre ambos grupos. Y lo hace observacional porque no hay una randomización. Uno no escoge a qué grupo trata y a qué grupo no trata. Eso sí se hace en los ensayos clínicos o en alguna otra intervención que se quiera realizar. El ejemplo o uno de los típicos ejemplos o parte de los estudios observacionales son los estudios transversales. Como su nombre lo dice, transversal tiene un solo punto de medición. Cuando yo hago el ensayo clínico, cuando yo hago el estudio de investigación, mido la exposición y el outcome en el mismo tiempo. Tanto la exposición y el outcome en el mismo tiempo. No hago un seguimiento, no puedo diferenciar si fue primero la exposición y después fue la enfermedad, no, simplemente mido la exposición y mido el resultado en el mismo tiempo. ¿Qué es lo que yo quiero saber cuando tengo un estudio transversal? ¿No es cierto? Mido la exposición y la enfermedad al mismo tiempo y tengo que saber o definir en esos de ahí, los divido. Quiénes fueron los que estuvieron expuestos al factor indicado y quienes tuvieron la enfermedad, quienes estuvieron expuestos al factor X pero no desarrollaron la enfermedad, quienes no estuvieron expuestos y desarrollaron la enfermedad y quienes ni estuvieron expuestos ni tampoco desarrollaron la enfermedad. Al final lo que voy a conseguir es esto, que es un cuadrito muy conocido, pero no solamente se maneja en los estudios caso y control típicos que vamos a ver, sino también en los estudios transversales. Los que tuvieron la enfermedad, los que no tuvieron la enfermedad, los que estuvieron expuestos y los que no estuvieron expuestos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me permite calcular o qué medida de asociación me permite calcular los estudios transversales? Los conocidos, los riesgos o las razones de prevalencias, que es lo mismo como si fuera la fórmula para calcular el riesgo relativo, que es la frecuencia de los pacientes que tuvieron la enfermedad y los que estuvieron expuestos sobre todos los pacientes que estuvieron expuestos. Y ese es en el numerador. En el denominador, los pacientes que tuvieron la enfermedad pero no estuvieron expuestos sobre todos los pacientes no expuestos. Estas fórmulas siempre las van a encontrar y son comunes a todas. Y si quiero calcular el odds ratio, que se puede hacer cuando la enfermedad es poco prevalente, menos del 10%, en un estudio transversal, hago la multiplicación en X y tengo el odds ratio. ¿Cuál es la ventaja de hacer un estudio transversal? Puedo calcular la prevalencia. Es rápido, no es muy caro, se hace una medición en un solo momento y punto. Generalmente lo que se hace es sacar el registro de las historias clínicas y se puede llegar a esa conclusión, se puede hacer ese tipo de diseño y generalmente como se toma la información que ya hay, es uno de los primeros estudios que nos puede nos puede ayudar a entender el problema o la enfermedad que necesitamos estudiar. ¿Cuál es la desventaja? Como se mide la exposición y se mide el outcome en el mismo tiempo, yo no puedo saber si la exposición puede estar asociada al resultado, ¿no? O sea, no puedo determinar la causalidad, no hay un seguimiento. Esa es la principal desventaja. Y lo otro es que hay un sesgo de selección. ¿Qué significa sesgo de selección? Que yo de forma errónea, o el investigador de forma errónea, califique un paciente que tuvo la enfermedad cuando en realidad no lo tuvo. O el paciente que no tuvo la enfermedad, yo lo clasifique como que sí tuvo la enfermedad.
Y esto ¿por qué sucede? Porque son registros que ya están, ¿no? A veces ustedes saben, las historias clínicas no son de la mejor calidad, las historias clínicas no están, digamos, hechas o diseñadas para efectos de investigación y hay mucha información que se pierde. Entonces la principal desventaja de los estudios transversales es que puede haber un sesgo de selección. Otro tipo de estudio analítico son los estudios casos y controles. Los estudios casos y controles parten del paciente que tiene la enfermedad y del paciente que no tiene la enfermedad. Al paciente que tiene la enfermedad se le conoce como caso y al paciente que no tiene la enfermedad se le conoce como control. Los estudios casos y controles se originan desde este punto, desde este nivel. ¿Y qué voy a buscar yo en los estudios de caso y control? Voy a buscar aquellos pacientes que están expuestos y aquellos pacientes que no están expuestos. En el grupo control también voy a buscar a los pacientes que están expuestos y a los pacientes que no están expuestos. Desde ahí originan los estudios de casos y control, de los pacientes enfermos versus los pacientes no enfermos. Este cuadrito es muy similar al que vimos en los estudios transversales y la medida de asociación que se calcula en los estudios casos y controles también es el odds ratio, ¿no? Que se hace la multiplicación de los pacientes con la enfermedad y expuestos por los pacientes que no tuvieron la enfermedad y no fueron expuestos sobre los pacientes que no tuvieron la enfermedad y sí fueron expuestos por los pacientes que tuvieron la enfermedad y no fueron expuestos, como ustedes lo ven. ¿Cuáles son las ventajas de los estudios de casos y controles? Se puede hacer para enfermedades que sean poco frecuentes o enfermedades poco prevalentes. Por ejemplo, para los pacientes con epilepsia refractaria, que no son muy frecuentes, uno de los mejores diseños podrían hacer los estudios de casos y controles. Para los pacientes con enfermedades genéticas raras, ¿no? También los estudios de casos y controles son diseños que se prefieren porque son enfermedades poco frecuentes. ¿Qué es lo que me permite también evaluar los estudios de casos y controles? Puedo evaluar múltiples exposiciones. De repente un paciente con epilepsia refractaria versus los pacientes que no tienen epilepsia refractaria, me convendría saber no solamente de repente el número de fármacos antipilépticos. De repente también me convendría saber si los antecedentes familiares también son factores de riesgo para epilepsia refractaria, de repente si hay alguna condición o comorbilidad genética que también nos predisponga a epilepsia refractaria, o trastornos del desarrollo o malformaciones corticales que los predispongan a desarrollar epilepsias refractarias, etc. Puedo evaluar múltiples exposiciones en los estudios de casos y controles. Es eficiente porque se puede hacer relativamente rápido y a pesar de que involucra un poquito más de la parte económica, también es costo efectivo, ¿no? Y una de las desventajas de los estudios de casos sin controles es que no se puede calcular la prevalencia porque yo ya estoy partiendo de los casos que ya tengo definidos. Podría calcular la incidencia acumulada, si es que, por ejemplo, sé que en mi universo de 100 pacientes, 20 desarrollaron la enfermedad. Bueno, eso es una incidencia acumulada, pero no me puede ayudar a calcular la prevalencia. En los casos y controles, por más que yo pueda buscar la exposición, no puedo determinar exactamente cuál fue primero, si la exposición fue cercana a que se desarrolle la enfermedad o fue mucho antes, ¿no? Entonces tiene dificultad para desarrollarla o determinar la secuencia temporal. Y también hay el sesgo de recuerdo y el sesgo de selección. ¿Qué el sesgo de recuerdo se refiere? Por ejemplo, un paciente que ha tenido un infarto de miocardio versus un paciente que no ha tenido un infarto de miocardio. Probablemente el paciente que ha tenido un infarto de miocardio, como ha sido un evento traumático, recuerde mejor sus síntomas o los síntomas previos que presentó antes del infarto de miocardio.
podrá definir con mayor detalle el dolor precordial, si tuvo palpitaciones, si tuvo mareos, si tuvo cansancio, porque hizo finalmente el evento. Pero un paciente que no llegó a tener el infarto de miocardio y que de repente sí presentó los síntomas, no lo recuerde de forma tan clara, porque como no llegó a hacer el evento y no fue traumático, no recuerde claramente los síntomas previos. Entonces a eso se conoce como el sesgo de recuerdo. Igual, ¿no? Con el sesgo de selección, a veces hay dificultad para desarrollar o para seleccionar adecuadamente los casos, los pacientes que desarrollaron la enfermedad como un nuevo evento, como evento anterior o los controles, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, en los pacientes con infarto cerebral? Nosotros le podemos hacer una tomografía, ¿no? Pero ustedes saben que la tomografía no diagnostica al 100% los infartos. Entonces, si yo me baso únicamente en una tomografía para seleccionar mis pacientes que tuvieron infarto versus no, probablemente también pueda tener algún sesgo porque no voy a identificar adecuadamente los casos de los controles. Otro estudio analítico que tenemos que también saber es los estudios de cohortes. Los estudios de cohortes clásicamente son los estudios de seguimiento. Dentro de los estudios observacionales es el que me permite en la línea del tiempo definir mejor una relación de exposición y una relación con el evento. A diferencia de los estudios de casos y controles que vimos previamente, que iniciamos a partir del paciente enfermo, que es el caso, versus el paciente no enfermo, que es el control, en los estudios de cohortes nosotros partimos a partir de la exposición. Por ejemplo, el paciente que puede estar expuesto a la infección por el virus del papiloma humano versus el paciente que no está expuesto a la infección por el virus del papiloma humano. Y yo voy a seguir en ambos grupos a las mujeres que tienen la infección por el HVP y las mujeres que no tienen infección por el HVP, los voy a seguir en el curso del tiempo para ver quiénes desarrollan cáncer cervical y quiénes no desarrollan cáncer cervical. En las mujeres que tuvieron exposición al HVP y en las mujeres que no tienen infección al HVP, las voy a seguir, quienes hacen cáncer cervical y quienes no hacen cáncer cervical. Entonces, esa es la diferencia con el estudio de cohortes. Acá sí me es más fácil y es definido poder determinar la secuencia temporal entre la exposición y la enfermedad, porque yo estoy partiendo a partir de la exposición. Entonces, hay la cohorte prospectiva y la cohorte respectiva. El día de hoy veo mis pacientes, selecciono y digo, ya tengo mi grupo con infección HVP y ya tengo mi grupo con infección no HVP. Y en unos 10 años, porque son enfermedades de larga evolución, voy a evaluar entre todos estos grupos quienes tuvieron cáncer y quienes no tuvieron cáncer, en ambos grupos. Eso se llama una cohorte prospectiva. También hay una cohorte retrospectiva, donde el proceso es el mismo. Yo parto de la exposición y lo voy a ver en el curso de los años si tuvieron o no la enfermedad, solamente que los registros ya están dados y yo voy a tomar los registros porque eso ya está, digamos, registrado. Pero todo el estudio de cohortes parte a nivel de la exposición. Este cuadrito siempre lo van a encontrar, sea cualquier estudio o diseño que ustedes vean, si tuvieron enfermedad, si no tuvieron enfermedad, si tuvieron expuestos, si no tuvieron expuestos, que me permite calcular un estudio de cohortes, me permite calcular la tasa de incidencia, número de casos nuevos de la enfermedad, porque lo voy a seguir en el tiempo sobre persona tiempo en riesgo, y los riesgos relativos, que es el cociente entre la incidencia entre los expuestos, que es esta primera línea, sobre la incidencia en los no expuestos, que es esta segunda línea. Eso me da un riesgo relativo. ¿Cuál es la ventaja de calcular la incidencia? Cuando tengo una exposición que es poco frecuente, es un buen diseño y puede evaluar múltiples outcomes.
De repente, no solamente quiero saber que las mujeres que tuvieron infección al HBP versus las mujeres que no tienen infección al HBP desarrollan cáncer. De repente también quiero evaluar porque de repente estas mujeres tienen más riesgo de desarrollar enfermedades de transmisión sexual a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, o de repente tienen más riesgo de desarrollar infertilidad. Ya no solamente me concentro en el cáncer, me concentro en riesgo de otras ETS, me concentro también en problemas de fertilidad, ¿no? Entonces ya no estoy evaluando solo outcome, estoy evaluando 3 outcomes. Para eso también es muy recomendable el estudio de cohortes. Y acá sí puedo establecer una secuencia temporal entre la exposición y el outcome, el resultado de la enfermedad. Las desventajas es que es caro porque es un estudio que requiere un seguimiento a largo plazo, con bastante personal y todo lo que eso significa. Y otra desventaja es que como son los seguimientos largos, puede haber pérdidas en el seguimiento, ¿no? De repente empiezo con 50 pacientes y por diverso motivo, porque la persona se muda, porque ya no tiene la misma predisposición a participar del estudio o porque muere por otras causas, empecé con 50, con 100 y ahora tengo 50. Eso me va a originar serios problemas en el momento de concluir mis resultados, porque no voy a poder tener una buena calidad de los datos y los resultados si no tengo la misma cantidad con la que inicié. Bien. Y acá ya hablamos de los estudios experimentales, que son los ensayos clínicos, ¿no? Los ensayos clínicos son prospectivos. ¿Y cuál es la diferencia de los ensayos clínicos versus los estudios observacionales? La randomización. ¿Por qué? Porque yo selecciono a mi población, selecciono a mis pacientes y de forma aleatoria veo qué paciente va al grupo de la intervención y qué paciente va al grupo control. Esa randomización, esa aleatorización, que no lo hago de forma intencional, sino es aleatorización, se hace por métodos informáticos o por métodos de cegamiento, que no lo maneja el investigador principal, es lo que da la aleatorización, la randomización, y es característico y propio de los estudios, de los ensayos clínicos. Es lo mismo que en lo anterior, que voy a medir en cada grupo, sea de intervención o de control, si el paciente mejora con el nuevo tratamiento o si el paciente no mejora. Si el paciente tiene, digamos, la exposición a la intervención, si el paciente desarrolla la enfermedad o no desarrolla la enfermedad, dependiendo de lo que sea que esté evaluando. ¿Cuál es la principal ventaja? El ensayo clínico es el nivel más alto que evalúa causalidad y es el gol estándar para evaluar causalidad porque tiene la randomización, que es la selección aleatoria para los grupos en los que está asignado el estudio. Y la desventaja es que obviamente es más caro, consume más tiempo y más dinero, pérdidas en el seguimiento, igual que el estudio de cortes, y problemas éticos en la randomización. ¿A qué nos referimos con problemas éticos? Por ejemplo, yo quiero probar un programa de intervención en stroke, ¿no? Yo digo, voy a elaborar un programa que me incluya que los pacientes que han tenido un stroke salgan de alta, y al alta le hacemos rehabilitación 5 veces al día. Estamos pendientes de que tengan sus citas con sus controles médicos necesarios. Estamos pendientes que cumplan la medicación de acuerdo a como le indica el médico, ¿no? O sea, va a tener un seguimiento cercano, va a tener su rehabilitación 5 veces por semana, y va a tener una enfermera que constantemente esté pendiente de que use la medicación, si tiene por ahí un problema con la sonda, la enfermera lo va a manejar, etcétera. O sea, un cuidado más detallado. Ese es mi grupo de intervención, mi programa de intervención que yo quiero poner a este grupo de pacientes con stroke. Y mi control sería el estándar que normalmente es ahora, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahora? El paciente sale de casa, sale de alta, y normalmente se le asignan, dependiendo de la severidad, 2 o 3 sesiones de rehabilitación por semana,
el familiar es el que se encarga directamente de ver la medicación, si lo recibe o no lo recibe, de repente tiene cita médica cuando consigue cita en el hospital, a veces puede pasarse el tiempo indicado de la cita, a veces no, entonces no es un seguimiento tan cercano. Ahora, ¿será ético que yo, si ambos pacientes tienen secuelas por stroke y necesitan rehabilitación, será ético que yo le asigne a un paciente un grupo de intervención y al otro no? Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado cuando uno hace los ensayos clínicos, ¿no? O de repente, eso es por poner un ejemplo. Otro ejemplo sería, yo quiero probar si un antiagregante nuevo, digamos clopidogrel, sirve para disminuir la recurrencia de infartos cerebrales. Ya. Yo a estas alturas podría asignar a los pacientes que voy a darle clopidogrel, que sería mi intervención, versus pacientes que no le den nada, ¿les puedo dar placebo? No, por supuesto que no, porque yo ya sé que hay un medicamento de base, que es la aspirina, que le sirve a los pacientes. Entonces, esas cuestiones éticas siempre hay que tener cuidado cuando se hablan de ensayos clínicos. El siguiente diseño de investigación son los metaanálisis. Los metaanálisis es como una parte de una revisión sistemática de varios ensayos clínicos, de varios estudios de investigación que tienen que ser similares. Puedo hacer metaanálisis de estudios de casos y controles, podría ser metaanálisis de estudios de cohortes o metaanálisis de ensayos clínicos, ¿no? Tiene que tratarse de que se haga de estudios que sean similares entre sí. No es caro porque eso es solamente un método estadístico. Yo no participo acá directamente, el investigador no participa directamente como un ensayo clínico con la monitorización de los pacientes. Esto, el metaanálisis reúne generalmente varios ensayos clínicos y saca una conclusión. Por eso es que no es caro, porque es básicamente estadístico. ¿Qué es lo que me da metaanálisis? Me da, por ejemplo, este resultado que ustedes ven acá, este gráfico. Miren este gráfico que está acá. Esto, por ejemplo, es la colección de ensayos clínicos de diferentes estudios en relación a un tema en particular. ¿Qué cosa está evaluando usted acá? Esto es, por ejemplo, una intervención para ver si la anestesia o la anestesia general o una sedación se puede utilizar en los pacientes que son sometidos a trombectomía mecánica, ¿no? Hay mucha controversia, un grupo dice, no, los pacientes que le vamos a hacer trombectomía mecánica hay que sedarlos completamente e intubarlos, pero otro grupo de neurocirujanos dice, pero si los sedamos y los intubamos completamente, ¿cómo vamos a poder saber si están mejorando clínicamente o no? Entonces, se hizo un metaanálisis de varios ensayos clínicos que habían, a un grupo los sedaban completamente y a otro grupo solamente le podían sedación superficial, ¿no? No lo intubaban ni nada para hacer el procedimiento. Entonces, por cada una de las características veían el resultado de los estudios globales. Esta línea vertical que ustedes ven acá representa el 1. Esta es la medida de asociación, que es el odds ratio, ¿ya? Por razón de probabilidades, ¿no? Y toda medida de asociación que incluya la unidad significa que no es efectiva. Cuando una medida de asociación es mayor de 1, significa que es riesgo. Cuando una medida de asociación es menor de 1, significa que es factor de protección. En este caso en particular, siempre los metaanálisis se dan este dibujito, este gráfico, donde el 1 está representado como una línea vertical. Esta representación horizontal que tiene como una cajita y sus pestañitas se llama, es para ver la medida de asociación, y si esta medida de asociación, que es el cuadradito y los intervalos de confianza son estas líneas verticales, toca la unidad, significa que la intervención no es efectiva. Pero acá lo dan siempre desglosado, ¿no? Por ejemplo, menores de 17 de NIS o mayores de 17 de NIS, ¿hay alguna diferencia si le doy anestesia o no? La verdad que no, porque todos están llegando a la unidad. De repente alguien dirá,
En los pacientes mayores de 70 años es mejor sedarlos. Vamos a ver qué dice acá. Mayores de 70 años es mejor sedarlo, al parecer sí, porque no toca la unidad, ¿no es cierto? En los menores de 70 no hay diferencias. Entonces, cada una de estas líneas son, digamos, los factores que han evaluado y uno lo puede ver independientemente, uno por uno, si hay algún efecto o no, a favor o en contra de la intervención. Pero de forma global, que es lo que tenemos acá abajo, esto de acá abajo es el resumen de todo lo que está arriba, yo podría decir que la anestesia general es mejor que solamente la sedación para el procedimiento de trombectomía mecánica. Pues no. ¿Por qué? Porque aunque la medida de asociación, que es el OR, está pasando la unidad, su intervalo de confianza sí coge la unidad. Puedo ver el gráfico o puedo leer acá el OR. El OR es 1.53. Entonces no, doctora. Pacientes que utilizan anestesia general tienen 50% mayor probabilidad o a favor para desarrollar el procedimiento. Pero si veo el intervalo de confianza, porque no solamente se analiza la medida de asociación, veo que el intervalo de confianza sí incluye la unidad. En conclusión, no hay diferencias a favor de un procedimiento o el otro. Vale decir, en condiciones prácticas para el clínico, sea le aplique anestesia general o sedación en el procedimiento, no hay nada que me diga a favor entre un procedimiento y otro de forma contundente. Alguien podría decir, pero de repente los pacientes mayores de 70 años, como no van a colaborar mucho, sí podría ser recomendable. ¿De acuerdo al gráfico? Sí. En las mujeres, de repente como son más ansiosas, es mejor sedarlas. Bueno, podría haber algo de punto a favor. En los que ya recibieron RTP endovenoso, no hay ninguna diferencia, ¿no es cierto? En los que el tiempo de ventana es mayor, 120 minutos, podría ser, pero a veces uno puede tomar en cuenta cosas muy pequeñitas, pero en global es que no hay ninguna diferencia entre un grupo y otro. ¿Qué tipo de diseño de estudio de investigación permite dar una conclusión de varios ensayos clínicos? Nuevamente, el metaanálisis. Vamos a tratar de aplicar lo que hemos repasado de forma rápida sobre los diseños de investigación hasta ahorita. ¿Alguien me podría decir qué tipo de diseño de investigación es esto que estamos acá? A ver, lo primero que esté en la lista, analícelo, léanlo y me dicen qué tipo de diseño de investigación podría ser esto. ¿Es descriptivo? ¿Es analítico? Si es descriptivo, ¿de qué tipo? Doctora, es un estudio descriptivo de tipo reporte de caso. Ya, reporte de caso, ¿en base a qué? A ver, cuéntanos cómo así llegaste a la conclusión. Bueno, nos están contando sobre específicamente un paciente y nos están hablando específicamente de este caso del paciente. ¿Qué tipo de diseño es? ¿Descriptivo, analítico? Descriptivo. Perfecto, muy bien. Entonces dice una paciente, un hombre, ¿no? De 60 años que presenta 4 días de fiebre, tal. Está describiendo algo. Esto corresponde a los estudios de tipo descriptivo, reporte de caso. A ver. El siguiente estudio, ¿qué opina? Otra alumna, un favorcito, Paolo, me apuntas en la lista quiénes son los alumnos que están interviniendo. Tu compañera, cómo se llama la alumna que intervinió? Doctora. Tella ¿Quién Zamudio. intervino? Sí, ¿Cómo? Tella Zamudio, doctora. Tella Ya, Zamudio. Tella por Zamudio. favor. Le haces una columna a la derecha a Paolo, le pones intervención y le pones un check. Sí, ok, Ok, doctora. a ver, lean acá, me dicen. Doctora, ese es un
A ver, ¿qué dicen jóvenes? ¿Quién quiere leerlo? Nos da la conclusión. Doctora, disculpe, creo que es un estudio de la misma manera que el anterior descriptivo, pero este es de tipo ecológico porque se refiere a una presentación de una serie de casos de 10 pacientes con un ependimoma. Ya, pero ¿por qué ecológico? Son 10 pacientes. Es una serie de casos. Perdón, disculpe, serie de casos. Claro, es una serie de casos. Mira, acá todavía está, ¿no? ¿Qué hicieres? Ahí mismo está. Pero es una serie de casos, es un estudio descriptivo. Vas apuntándome, Paolo. Me dicen por favor su nombre, chicos, para conocerlos. Ya a ustedes ya no los conozco mucho porque no hemos llevado semio, ¿no es cierto? Entonces me van diciendo su nombre para ir conociéndolos. ¿Cómo te llamas? La Requena. última compañera. ¿Cómo? Requena Rodríguez. Lía. No, tu nombre. Lía Melanie. Ya, ok, perfecto. Entonces vas apuntando, Paolo, por favor. Muy bien. ¿Qué opinan? A ver, que el siguiente. A ver, léanlo, me avisan, me dicen cuál y por qué. Para que ustedes puedan diferenciar el tipo de estudio, lo primero que tienen que hacer es ir a la sección de metodología, que lo pueden encontrar en el extenso, en el artículo o en el abstract, como les suene. A ver, ¿quién va a leer lo que dice ahí? Todos los artículos jóvenes vienen en inglés, ojo, ¿ah? A ver. Doctora. Sí, te escuchamos. Sí, doctora. En este caso podría ser un caso de controles, doctora. Controles. Caso y control. ¿Por qué planteas un caso y control? A ver. Porque se están evaluando, bueno, que dicen interacciones entre el desarrollo intrauterino y postnatal. Y bueno, también nos están dando factores genéticos, ¿no? Son básicamente factores de riesgo, doctora. Ya. ¿Y qué es lo que van a evaluar? Bueno, dice que van a evaluar lo que es la patogénesis, ¿no? De los mecanismos para desarrollar la enfermedad crónica. Vamos, lo principal está acá en las con las cuatro primeras líneas. El objetivo principal de este estudio es evaluar las interacciones entre el medio, ¿no? El medio intrauterino, ¿no? El postnatal temprano, la dieta en el adulto, los estilos de vida, los factores genéticos, en la etiología de las enfermedades crónicas de la edad. Por ejemplo, osteoporosis, artritis, sarcopenia, obesidad, enfermedades cardiometabólicas y diabetes tipo 2. Van a evaluar una serie de factores, ¿no? Desde la vida intrauterina, en los primeros años de vida hasta en la adultez, para evaluar cuáles de estas enfermedades podrían estar asociadas a estos factores. ¿Sigues pensando que es un estudio de casos y controles o por ahí No, todavía planteas sería otro tipo de cortes. estudio? Sería cortes, doctora, porque están haciendo un seguimiento. Esto es un estudio de cohortes. No se olviden que las cohortes pueden tener múltiples factores de exposición y pueden tener también outcome compuestos. Como les dije, no solamente ellos quieren ver osteoporosis, desórdenes de la edad son un montón. Osteoporosis, artritis, cardiometabólicas, diabetes, etc. Este es un clásico ejemplo de estudio de cohortes. Muy bien. ¿Qué opinan? A ver, ¿qué dicen la siguiente?
Doctora, Sí, te escucho. buenas tardes. Soy Ugarte, Luis Ugarte. Sí, es un estudio prospectivo de caso y control. Ahí mismo lo dice. Pero eso está mal, pues, porque te has dejado llevar por el estudio. El estudio te puede decir miles de cosas. El estudio te puede decir, esto es un estudio de cohortes, y tú cuando lo leas te vas a dar cuenta que no lo es. La pregunta, ¿los casos y controles pueden ser prospectivos? Voy a dar esta segunda parte, a ver. Ok. Explícalo mejor, léanlo con calma. Si estás planteando un caso y control, identifícame el caso, ¿no? Y cuál es la exposición que ellos van a evaluar. Encontrarás todos nuestros reportajes, además de contenido exclusivo de la página web y lo último de la información. Además de las transmisiones en vivo de tus noticieros favoritos. Buenos días, Perú. 24 horas. Panorama. Encuéntranos en todas las pantallas, desde la televisión hasta el celular. Y síguenos en todas nuestras redes sociales. Y se parte de esta gran familia informativa de Panamericana. A ver, vamos a ver. Primero que este estudio es parte de un estudio prospectivo. O sea, no hay, por eso, una cosa es lo que se lee. Esto que yo les he puesto acá es parte del abstract. Dense cuenta que cuando algo no está bien redactado puede llevar a confusiones. Aquí lo especifica mejor, por eso lo volví a colocar. Es parte de un estudio prospectivo. Probablemente sea parte de una cohorte, ¿no? Ok, pero ¿qué es lo que hicieron? Los pacientes que tenían nuevo diagnóstico de una enfermedad específica, no es cualquier polineuropatía, es una polineuropatía axonal criptogénica. Acuérdense que es una enfermedad poco frecuente, es una enfermedad rara. Punto a favor de los casos y controles. ¿Qué hicieron? Bueno, de los pacientes de esta unidad, ¿no? Una unidad neuromuscular del hospital tal. Ok, ¿qué hicieron? A estos pacientes que tenían esta polineuropatía criptogénica axonal, ¿qué es lo que le aplicaron? ¿Qué es lo que buscaron? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? ¿Qué buscaron? ¿Cuál fue la exposición que buscaron a los pacientes que tenían esta polineuropatía? La asociación, doctora, tratamientos para disminuir el colesterol. Le buscaron si los pacientes recibieron o no medicación para disminuir el colesterol. O sea, estatinas, ¿no? Es lo que buscaron. ¿Por qué medio lo buscaron? Hicieron un cuestionario, doctora. Ok, entonces, ¿de dónde partió este estudio? ¿Del paciente o del cuestionario? ¿De dónde partió? Del cuestionario. Del cuestionario. A ver, jóvenes. ¿Qué identificaron primero ellos? ¿Al paciente o identificaron a los pacientes que habían recibido las estatinas por medio del cuestionario? Al paciente, doctora. Primero al paciente. Como ellos son parte de una cohorte prospectiva, ellos identificaron a los pacientes que tenían este diagnóstico, polineuropatía axonal criptogénica, les hicieron un cuestionario para valorar si es que ellos tenían uso de medicación para disminuir el colesterol, ¿no? Acá más abajo dice que el cuestionario también incluía otros factores como historia médica cardiovascular, hipertensión, antihipertensivos, tal, ¿no? Pero ellos partieron de los pacientes que tenían la polineuropatía axonal criptogénica y a ellos mediante la aplicación del cuestionario, que fue el instrumento de evaluación,
lo vieron quienes habían recibido estatinas y quienes no. ¿Ya? Entonces, es un caso y control, sí, pero hay que saber identificarlo. No se guíen simplemente de esto, porque esto es, el caso y control es prospectivo, no puede ser prospectivo, pues porque si yo estoy partiendo de la enfermedad, le voy a buscar el cuestionario para ver qué pasó antes. Ok, vamos. El título se llama así, ¿no? Las estatinas no incrementan el riesgo para polineuropatía. Quien lee solamente el título dirá cómo lo habrán hecho. Si me dicen eso, diría, entonces de repente lo habrán hecho una cohorte, ¿no? Porque tranquilamente pudieron valorar a los pacientes. Quiénes toman estatina y quiénes no toman estatina. Y en 5 años voy a ver quiénes hacen polineuropatía y quiénes no. Hay muchas formas de poder evaluar un estudio. Todo depende de cómo ustedes planteen su hipótesis. ¿Qué opinan? A ver, esta sí está fácil, ¿no? Pero no va a ser tan fácil la respuesta. Díganme cuál es la intervención. ¿Quién va a intervenir? Nos da su nombre, por favor. Yo, doctora, la alumna Daisy Roque. Bueno, esto de aquí es un ensayo clínico aleatorizado donde lo que se está, la intervención que se les va a dar a estos pacientes es una combinación, ¿no?, de clopidogrel con aspirina. Ya, esa es la intervención. ¿Y el control cuál es? Todas estas mujeres han decidido anular el caso. Están usando un placebo. La intervención es aspirina más clopidogrel y el control es aspirina más placebo. Porque acuérdate la parte ética. Acá dice, terapia de combinación con clopidogrel aspirina. Esta es la dosis inicial que dieron el clopidogrel y como trataron la aspirina también. Y el placebo asociado a la aspirina. Entonces, la intervención es clopidogrel más aspirina y el control es placebo más aspirina. No pueden dejar de dar aspirina. Acuérdate que no sería ético a un paciente con stroke no darle aspirina. ¿Ya? Ok, muy bien. Esto es el clásico estudio Chance. Entonces, vamos a utilizar el ejemplo anterior para desarrollar la pregunta PICOTS. La pregunta PICOTS la van a poder siempre desarrollar en estudios analíticos. Frecuentemente se comete el error de querer desarrollarlo en estudios descriptivos. En los descriptivos no se puede porque no hay grupo comparador. Y si no tengo 2 o 3 o más grupos para comparar, no voy a poder desarrollar la pregunta PICOTS. P significa población, I significa intervención, C el control, O es el outcome, T es el time, el tiempo, y S es el setting, donde se realizó. A ver, de lo que tengamos acá, podrían desarrollar la pregunta PICOTS, podrían desarrollar población, si pueden desarrollar población, intervención, ya lo dijimos, control ya lo dijimos, el outcome también lo pueden sacar de ahí. El tiempo no está, me parece que no está, ¿no? De qué año a qué año fue la recolección de los datos, pero el setting sí lo podrían desarrollar. Muy bien, entonces, 2 minutitos para completar todo, ¿les parece? Me avisan, si alguien ya lo tiene, me avisan. Me dice su nombre y me dice cuál es la población. Y así, uno por uno cada ítem. Menos intervención y control, que ya lo dijimos, ¿no? Hasta el veredicto, seguiré con la postura de que Kabir Ahmad y Sara Ahmad no son
A ver, chicos, por ahí si tienen alguna pista o la respuesta, lo vamos desarrollando, porque precisamente la clase es para desarrollarlo. Ya ustedes van a tener la oportunidad de desarrollar cada uno de los ítems cuando hagan la tarea académica, ¿ya? A ver, ¿qué les parece? ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la población de este ensayo clínico? ¿Qué dicen? Doctora, serían Pacientes. los 5.170 pacientes que sufrieron una isquemia menor o pacientes con alto riesgo de TIA. Te falta completar un poquito. En las últimas 24 horas. Ya. Y son pacientes dentro de los 114 centros en No, Chile. no, no. Ya, demasiado también. Ni mucho ni poco. Primero, los 5.170 es la muestra. Eso no entra en población, es la muestra. Ustedes van a tener cada ítem para llenar. El jueves les voy a dar una plantilla y vamos a agarrar un ensayo clínico y vamos a ir llenando todo para que ustedes sepan cuál es lo que van a hacer. La población es pacientes dentro de las 24 horas después del inicio de un stroke menor o un ataque isquémico transitorio de alto riesgo. Esa es mi población. ¿Pueden ver el cursor, chicos? Sí, ¿no? Sí, doctora. Desde aquí, pacientes dentro de las 24 horas después del inicio del stroke menor o ataque isquémico transitorio de alto riesgo. Esa es mi población. Nada más. La intervención dijimos que es terapia combinada con clopidogrel y aspirina, toda esta dosis que está acá, ¿no? Y el control es placebo más aspirina a la dosis que está acá. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Ya tenemos la P, tenemos la I, tenemos la C. Nos falta la O. ¿Cuál es el outcome? ¿Qué es lo que evaluaron? ¿Qué dicen? ¿Cuál es el outcome? ¿Cuál fue el resultado que evaluaron? Siempre, cuando van a ver un ensayo clínico, generalmente hay objetivos primarios, objetivos secundarios. ¿El seguimiento, doctora? No. El seguimiento no. El seguimiento es, lo seguí por un año. Ya, eso es tiempo de seguimiento. Y el outcome, el resultado. ¿Qué es lo que ellos midieron, evaluaron luego de este tratamiento? Si mejoraron con el tratamiento que le dieron 90 días ahí. Pero ¿cómo lo midieron? Pues, o sea, ya, pero no saben qué es lo que midieron ellos como resultado. Si hubo otro stroke. Está acá. ¿Ven el cursor? El outcome primario fue el stroke, sea isquémico hemorrágico, a los 90 días. Ese fue el resultado primario. Ellos dieron el tratamiento, aleatorizaron a esta población de pacientes con stroke menor y alto riesgo. A un grupo le dieron la doble terapia, a otro grupo le dieron aspirina más placebo. Obviamente es un estudio doble ciego, acá lo dice. Y a los 90 días midieron quiénes desarrollaron stroke, sea isquémico hemorrágico, en el grupo de la intervención y en el grupo control. Entonces, el outcome es stroke isquémico hemorrágico a los 90 días. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todos estamos entendiendo? ¿Sabías que en fibromialgia es la única con MFPI con una estimulación y alimentación adecuada? Puedes apoyar la creatividad, la motricidad, la curiosidad. Sí, jóvenes, hasta ahí estamos. Sí, doctora. Ya. Vamos, pico, nos falta la T. No tenemos el tiempo, esa partecita no lo he puesto, pero cuando ustedes van a la sección métodos lo van a poder buscar. De repente la randomización, se me ocurre, no significa que sea el estudio, porque no me acuerdo exactamente. Fue de enero del 2016 a enero del 2018, ya, ese es el tiempo, ¿no? Pero settings sí lo podemos desarrollar. ¿Dónde se desarrolló el estudio? ¿Cuál fue el setting?
China, Algo más. 114 En China, centros en un solo hospital. Es un estudio multicéntrico, 114 centros en China. Entonces, todo esto debe ir completito. No es lo mismo que yo tenga un resultado de un hospital en particular a que tenga un resultado de 114 hospitales. Obviamente, pues mi representatividad va a ser mayor, ¿verdad? Entonces, así de fácil se desarrolla la pregunta PICOS. No hay nada del otro mundo con la pregunta PICOS. Solamente tienen que leer. Generalmente si ustedes lo hacen todo, lo sacan todo del resumen o del abstract, ya tienen al menos una idea principal. Cuando ustedes van a desarrollar una lectura crítica o algo, tienen que partir de acá. Si no, estamos un poco perdidos y no nos orientamos bien en qué tipo de pacientes estamos manejando. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Esta es la clase de hoy. Es una clase introductoria. El día jueves vamos a desarrollar la plantilla de la lectura crítica. Vamos a agarrar un estudio, un ensayo clínico y vamos a desarrollar ítem por ítem qué es lo que se debe colocar en cada parte para que cuando ustedes hagan la tarea académica lo hagan en base a estas clases que estamos teniendo. ¿Hay alguna pregunta de la clase o algo en particular? Le mandé a Paolo el tema de los seminarios, los puntos del seminario. Entiendo que de repente no puede haber mucha familiaridad con los puntos. Traten de hacerlo lo más simple posible, no copien y peguen, no hagan el error de poner al traductor y copiar todo lo que está en inglés y ponerlo en la diapositiva. Hagan resumen, jóvenes, no puede haber más de 5 líneas en cada diapositiva. Y cada expositor, como les puse ahí, tiene máximo 15 minutos o 10 minutos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Doctora, sí tengo una pregunta particular. ¿Cuál es En tu los... nombre para conocerte? Doctora, Paula Romero. Ah, Paolo, te llamo, Sí, te doctora. conozco bien la voz. Dime. Sí, doctora, tengo una duda porque también me preguntaron. Los otros chicos que somos vamos a estar de asistentes, vamos a presentar ¿Ya? algún trabajo, resumen de los dos PDF, de los dos artículos. Yo tomo evaluación. Entonces, digamos que puedo poner un extracto de un ensayo clínico y el examen o la evaluación, porque se los mando por la plataforma Teams o vamos viendo cómo vamos con la intervención, les puedo poner, así como hemos hecho en la clase, ¿no? Les pongo un extracto de un artículo y le digo, este estudio corresponde a un estudio de corte transversal, serie de casos. Es mediante evaluación, ¿ya? No necesitan hacerme un resumen de los puntos. Pero obviamente voy a preguntar cosas que hablemos en el seminario o en la clase. No les voy a preguntar otra cosa que no sea parte del seminario ni de la clase. Ok, doctora. ¿Ya? Doctora, listo, doctora. Otra pregunta, doctora, que se ha presentado, no sé si también el año pasado también se ha presentado una situación así, es sobre el curso de gestión, que el jefe de curso planteó su horario de los jueves de 3:30 a 4:20. Yo conversé con el delegado para ver ese cruce de horario y me dijo que consultó también al doctor y dijo que se va a regir a lo que le dijeron en la escuela. O sea, no ¿Y sé cuál fue cómo lo que puede le dijeron acomodarlo. en la escuela? De que el horario va a ser de jueves de 3:30 a 4:20. Ya. Bueno, nosotros hemos puesto el jueves de 4 ¿Cuál? a 8, ¿no? Sí, Ya. Bueno, mira, no nos vamos a pelear por 15 a 20 minutos, ¿no? No hay problema. Pero si el doctor acaba a 4:20, nosotros empezamos 4:25, pues, ¿ya? ok, No doctor, hay, está no hay bien. ningún problema, eso lo podemos coordinar, así como hoy hemos adelantado la clase, más bien les agradezco por haberse conectado una hora antes. Igual, podemos coordinar, no hay ningún problema, pero como sí te dije, Paolo, al interno, igual se le hago presente a los chicos, hay que tratar de cumplir las clases en la semana. De repente por ahí un doctor no puede martes, lo hace lunes o miércoles, ya, eso depende del horario de ustedes y del doctor, no hay ningún problema, pero no nos retrasemos porque el calendario para desarrollar los 3 grupos está ajustado y llegamos justo al tiempo de sustitutorios, exámenes parciales y todo lo demás. Yo les estoy dando una semana para estudiar, acabado el último capítulo, entonces
Si por ahí hay algún desajuste, yo no voy a correr la semana más de evaluación. Ya tiene fecha y está en el sílabo, que ya lo coloqué en la sección general del aula virtual. Son inamovibles, chicos, por favor. No me estén pidiendo reprogramación, que traspaso ni nada. Estudien para la fecha del examen. ¿Ya? Sí, doctora, muchas gracias. Muy bien, jóvenes. Entonces, les agradezco. Nos estamos viendo el día jueves, 4:30, entonces, ¿no? Más o Sí, menos, doctora. 4:20, Sí. ya. Muy Así bien. es, Cualquier doctora. cosita, Paolo, estamos conversando. Perfecto, doctora, Muy bien, muchas jóvenes. gracias. Nos vemos. Hasta luego. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias. Gracias, Gracias, doctora.